Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando con este hermoso libro de Ruth, el libro de Ruth que tiene 4 capitulitos, muy interesante todo lo que nos trae aquí. Estamos mirando hoy sobre los temas centrales del libro. El tema central, principal, es el defender la dinastía davídica, eso ya lo sabemos, pero después encontramos también otros temas siempre muy importantes que nos llevan a lo central, ciertamente a la defensa de la dinastía davídica. Por ejemplo, el hecho de un Dios que interviene. Es un Dios que interviene continuamente. Después hay otros elementos teológicos, ¿verdad? Por ejemplo, que Dios está detrás de todos los acontecimientos. Tiene que ver un poco con la intervención de Dios, pero aquí hay algo más para decirnos que Dios verdaderamente está detrás de todos los acontecimientos que el hombre realiza. Esto también es muy importante. Y por eso la intervención de Dios juega un rol central. La intervención. Dios en muchos lugares aparece. Pero atención, en esta historia de Ruth, este Dios que interviene es un Dios perfil bajo, porque no no aparece ni en sueño, ni a través de los ángeles, pero sin embargo es Dios el que va dirigiendo y eso solamente lo vemos cuando los personajes reconocen, agradecen o piden o ponen en manos del Señor la realización de estos planes. Es característica, por ejemplo, de esta personaje que es Noemí y de las oraciones también de Boaz, pensar que la bendición de parte de Dios es la respuesta natural de Yahvé a la fidelidad y a la bondad humana. Es la respuesta natural de Yahvé a la fidelidad y a la bondad humana. Qué interesante. Entonces, quiere decir que Dios de por sí, de acuerdo a nuestro accionar, a nuestra bondad, a nuestra generosidad, Yahvé comante hoy una respuesta positiva también de parte del Creador, de parte de Dios. Sí o sí. Esto viene a ser un poco como nosotros ya hemos estudiado varias veces y toda la Biblia se escribe bajo esta estructura teológica que es la teología de la retribución, ¿verdad? Hemos explicado al comienzo toda esta teología de la retribución que nos quiere indicar y nos quiere decir que hemos pecado, por lo tanto Dios nos ha castigado
tenemos que arrepentirnos y entonces como último paso, el cuarto, Dios nos vuelve a restaurar todo, nos vuelve a restituir todo. Y ese es un poco también lo que aquí estamos viendo de cierta manera. Tanto en las oraciones de Noemí y Boaz, nosotros vemos que la bendición de parte de Dios es la respuesta natural, o sea, sí o sí, hoy comandará. Yahvé actúa, ¿verdad?, de acuerdo a la fidelidad y de acuerdo a la bondad humana. Fidelidad y bondad humana. Hay una retribución de parte de Dios. Por eso hablábamos de la teología retributiva, ¿verdad? La teología de la retribución. Si nosotros hemos hecho bien, ciertamente recibiremos también muchos bienes. La bendición de Dios, la gracia de Dios. Y eso es lo que vamos viendo en estos personajes. Acuerdan, nunca ya por lo menos. Sin embargo, se acuerdan que en el libro anterior que hemos estudiado, el libro de los jueces, del capítulo 17 al capítulo 21, no tenían rey, no tenían monarca, cada uno hacía lo que quería. Desastre. Toda una cuestión entonces de idolatría y así sucesivamente. Pero aquí nos encontramos con esta gracia de Dios. Es una gracia que nos acompaña, es una gracia que nos anima, ¿verdad?, a nosotros para saber y entender que Dios actúa siempre en forma positiva. Y esta es la característica de Noemí y también de todas las oraciones de Boaz. Ahora, siguiendo un poco más, Noemí reza para que el Señor conceda a sus nueras la seguridad en un matrimonio. Esto lo vemos en el capítulo 1, versículos 8 y 9. Etc. Dice, Noemí dijo a sus nueras, váyanse, vuelva cada una a la casa de su madre, que el Señor tenga misericordia de ustedes, como ustedes la tuvieron con mis hijos muertos y conmigo. Que el Señor les dé un lugar para vivir tranquilas. Y les señaló un grupo, ¿verdad?, en donde ellos pudiesen realizarse plenamente. Cada uno entonces, vayan a su grupo, vayan a ese lugar de donde ustedes salieron, vayan a ese entonces, este grupo, esto que yo te estoy indicando, es mi hija querida, Orfa te dejó, Ruth te dejó de los pues ya no les puedo, ¿verdad?, dar hijos, ya estoy vieja, etcétera, etcétera, la se me buena lleva, y que les pueda rescatar. Muy bien, queridos amigos, volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. El 10º Encuentro Mundial de las Familias comenzó en Roma con una actuación de Il Volo. Cantaron junto a la Orquesta Filarmónica de las Marcas y presentaron sus familiares a las 1000 personas que fueron al acto en el Aula Pablo VI del Vaticano. Tenían un mensaje. Se c'è una cosa che ci tengo a dire è che invito anche i giovani ad avere dialogo con le proprie famiglie, a coltivare la sensibilità, l'empatia, farsi raccontare le esperienze del passato, certo, sia dal nonno ma che dalla mia famiglia, chiaro, poter vivere anche i loro tempi e magari acquisire anche i loro valori, che magari a noi non ci appartengono, giusto, ma che credo che questo sia davvero importante. Non trascurate la famiglia, ma soprattutto i vostri nonni. Después habló una familia ucraniana con 5 hijos. Le sirvió de traductor Pedro Zafra, un sacerdote español que lleva 10 años en Ucrania y ayuda a sus feligreses en una humilde parroquia en el este de Kiev. Dijeron que a pesar de las amarguras, la guerra había fortalecido su familia. También habló Francesco Beltrame, es el nieto de Luigi y María Beltrame Quattrocchi, patrones de este 10º Encuentro Mundial de las Familias y primera pareja de esposos beatificados en 2001 por Juan Pablo II. Francisco Beltrame recordaba esto sobre sus abuelos. Erano capaci di stupirsi della bellezza del mondo, e la bellezza unisce le persone. Pero el momento más esperado fue la llegada del Papa Francisco. Entró en el Aula Pablo VI en silla de ruedas. El Papa escuchó los testimonios de familias de todo el mundo, como Paul y Germain Valenza. Son congoleños. J'ai traversé de dures épreuves
Él le fue infiel en numerosas ocasiones y ella difundió sus trapos sucios por redes sociales. Contaron que tras un año de duras peleas, Dios salvó su matrimonio con la ayuda de una comunidad católica. También contaron su experiencia. Pietro y Erika Kiriako tienen 6 hijos y han acogido a Irina y su hija Sofía, 2 refugiadas ucranianas. Oggi ringrazio Dio perché ha mandato sul nostro cammino tante persone buone che ci hanno aiutato e hanno mostrato un grande cuore, dandoci aiuto e speranza. Mientras tanto, los hijos más pequeños de los Kiriakos se animaron a correr y jugar delante del Papa. Nonostante aspettassimo già un figlio. Tras escuchar todas las historias, Francisco dio las gracias a las familias por abrir su corazón y portar esperanza. También les dijo que el matrimonio es un sacramento muy importante que no se hace por el qué dirán, sino por amor. Il matrimonio non è una formalità da adempiere. Non ci si sposa per essere cattolici con l'etichetta, per obbedire a una regola o perché lo dice la Chiesa o per fare una festa. No. Ci si sposa perché si vuole fondare un matrimonio sull'amore di Cristo, che è saldo come una roccia. Nel matrimonio Cristo si dona a voi, così che voi abbiate la forza di donarvi a vicenda. Coraggio dunque, la vita familiare non è una missione impossibile. El 10º Encuentro Mundial de las Familias tendrá lugar en Roma hasta el domingo 26 de junio y busca visibilizar el matrimonio como una vocación de primera. Durante los próximos días habrá charlas sobre la acogida, la vocación misionera de las familias y el perdón como camino a la santidad. Las distintas fases locales del sínodo han generado titulares llamativos en todo el mundo. Personas que piden el sacerdocio femenino, el fin del celibato, cambios en la gestión de las parroquias y muchas otras propuestas más o menos alternativas. Son temas de debate y normalmente son los más llamativos en redes sociales, por lo que acaban siendo los más difundidos. Estamos en un proceso abierto en el que se da voz a todo el mundo, con el riesgo que conlleva, que algunos seleccionan solo las voces que encajan con su ideología, y eso no refleja la realidad de la Iglesia, ni la del Sínodo, porque como bien decía su secretario general, el cardenal Mario Grech, ese no es el objetivo de este proceso. The central theme of this consultation is El tema central de esta consulta es sobre qué vamos a hacer, qué es lo que se espera que hagamos para aplicar este estilo sinodal en la Iglesia. El Papa Francisco quiere una Iglesia más sinodal. ¿Y qué significa eso? Sobre todo, que no solo tengan voz en foros permanentes los religiosos. Puede ser en el nivel parroquial, diocesano o nacional, pero quiere que se escuche también a los laicos cuando haya que tomar decisiones. Está en la línea de algo que el Papa ya ha puesto en marcha en el Vaticano, nombrando a laicos, hombres y mujeres, en puestos de responsabilidad. Hay muchos que olvidan que las conferencias episcopales, que agrupan a los obispos de un territorio concreto, son un fruto del Vaticano II. Es una reunión de obispos que no tiene ni un siglo de historia. El sínodo actual busca algún tipo de estructura que permita la participación de los laicos dentro de la Iglesia. Lo que algunos no entienden de este proceso es que aún estamos en una fase preliminar, de escucha, que llegará hasta octubre de 2023. Será ahí donde los obispos de todo el mundo, reunidos con el Papa, decidirán cómo se puede dar más espacio a todos los fieles. En Rome Reports hemos hablado con el secretario general del Sínodo, el cardenal Mario Grech, y tiene bastante claro cómo funciona la Iglesia. Es un proceso espiritual. Si no invocamos constantemente al Espíritu Santo, será un fracaso. No se trata de un experimento sociológico, ni de un debate o un ejercicio democrático. Es un proceso de discernimiento. Si alguien piensa que de este proceso saldrán medidas que rompen con la doctrina esencial de la Iglesia, está muy equivocado. El cardenal Grech ha insistido en que esto no es un juego democrático, con mayorías y minorías, sino un camino espiritual, en el que la última palabra la tendrá el Sínodo de los Obispos, reunido con el Papa Francisco. Hasta ese momento, en octubre de 2023, escucharemos voces de unos y de otros, propuestas más o menos erróneas, pero el gran error sería darles más valor de lo que realmente tienen.
Los problemas de rodilla del Papa terminaron por llevarle a tomar la dolorosa decisión de no viajar a África a principios de julio. La rodilla le impide caminar con regularidad. Cada miércoles en la audiencia general, Francisco tarda casi 5 minutos en recorrer los pocos metros que separan su silla del papamóvil. Sin embargo, el viaje del 24 al 30 de julio a Canadá se mantiene. El Vaticano publicó el programa del viaje que incluye hasta 4 homilías y 5 discursos o saludos. Visitará Quebec y Edmonton y otras 2 localidades cercanas a esta ciudad. A pesar de que no se puede mover con facilidad, el Papa dijo a los obispos de Brasil que es exagerado decir que esté pensando en renunciar. Cuando le preguntamos que cómo estaba de salud, nos dijo que a causa de la edad los médicos desaconsejaban operarse y que por eso está haciendo fisioterapia, que en la prensa se estaba hablando mucho de que iba a renunciar y nos dijo, no recuerdo haber dicho eso no se me pasa por la cabeza, quiero vivir la misión que se me confió hasta el fin. Con estos obispos se había reunido a causa de la visita ad limina que cada cierto tiempo los obispos de una conferencia episcopal realizan en Roma. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Tantas veces que cuando caigo me levantas, no me sueltas de tu mano. Me sorprendes tantas veces que quiero amarte más y más. Me conoces desde siempre, desde el vientre de mi madre, tus ojos siempre presentes. Tú me amaste desde siempre, me creaste un vencedor. Tuyo soy. Tu amor, yo libre soy y junto a ti quiero vivir amándote.
final. Me conoces desde siempre, desde el vientre de mi madre, tus ojos siempre presentes. Tú me amaste desde siempre. Me creaste un vencedor. Tuyo soy, mi Jesús, por tu amor yo libre soy. Junto a ti quiero vivir, amándote hasta el final. Toda mi vida es tuya, Señor. Todo lo que tengo, todo lo que soy. Yeah, yeah. Tuyo soy, mi Jesús, por tu amor yo libre soy. Junto a ti quiero vivir, amándote hasta el final. Hasta el final. El tercer pecado capital es la lujuria, o también nosotros le decimos vicio capital. ¿Y qué es la lujuria? La lujuria es el deseo desordenado que tenemos nosotros del placer sexual. Es algo biológico, es de nuestra naturaleza, pero estos deseos y actos son desordenados. Atención, la naturaleza, así como Dios nos ha creado, es una naturaleza ordenada. Está en función de la procreación, en función del amor. Es lo que nos mueve a nosotros de lo más profundo, ¿verdad? Del alma, del corazón, pero en forma ordenada. Y por eso estamos diciendo que la lujuria es verdaderamente ese deseo y actos desordenados cuando nos están conformando al propósito de Dios, al propósito de nuestra creación. El propósito es el de proporcionarnos a nosotros ese amor verdadero, ese amor que nos ayuda a nosotros a amarnos entre personas, principalmente entre los esposos, y favorecer, como decíamos, la procreación. Es un pecado contra el sexto mandamiento, así como nosotros conocemos en el Éxodo capítulo 20. Y es una ofensa contra la virtud que nosotros le llamamos de la castidad. ¿Cuál es la virtud justamente para vencer la lujuria? Dios bendijo, ¿verdad?, al hombre y a la mujer, eso sabemos por el libro del Génesis, capítulo 2, con esa atracción mutua que existe. Esta sí que es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Mientras vivimos bajo el amor de Dios, nuestros corazones siempre buscan ese amor divino, que se encuentran, que se unen. Y es entonces un amor ordenado hacia el darse, buscando ante todo el bien de la otra persona. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos con el libro de Ruth, estamos reflexionando esta teología maravillosa que nos presenta
el libro de Ruth. Todo lo que nosotros encontramos aquí, todo lo que nosotros vamos viendo, nos animan también, ¿verdad?, a nosotros a comprender, a entender el accionar de Dios. Baisha papeñan de Yara, oye, esa cañan de, baisha papeñan de Yara, o guatañan en die. Decíamos que es característica de Noemí y de las oraciones de Boaz pensar que la bendición de parte de Dios es la respuesta natural. Respuesta natural. Upea la ñamilla peñana de tu upea allí cuana lleva. Upea y se hina lleva la ñandé, la ya por peipona ñandé, ñañebia ambaiteros allá peñan de ya no deben ave. Ya ya poleica tu mía, allá poleipona mía. Ciertamente que hay una respuesta natural de Yahvé, una respuesta sine qua non. Peaco dice hina oikota katuetea lleva. Oikota la ipona hañan de hoy la ya poro la ipona. A esa fidelidad y a la bondad humana. Noemí reza para que el Señor conceda a sus nueras la seguridad en un matrimonio. La seguridad en un matrimonio. Que el Señor bendiga a Boaz. Vamos a ver un poco el capítulo 2, 19, 20. Capítulo 2, 19, 20. Su suegra le preguntó, ¿dónde has ido hoy a recoger espigas? ¿Dónde estuviste trabajando? Bendito sea el que se interesó por ti. Ruth contó a su suegra con quién había estado trabajando y le dijo, estuve trabajando en el campo de un hombre llamado Boaz. Bueno, ahí entonces nos está diciendo que el Señor bendiga a Boaz, porque viene a continuación, ¿verdad? Después. Entonces Noemí exclamó, bendito sea de parte del Señor. Siempre, primero el Señor. Bendito sea de parte del Señor, de parte de Yahvé. Entonces, ¿qué cosa? Bendito seas. Y justamente que no deja de manifestar su bondad ni a los vivos ni a los muertos. Luego añadió, ese hombre es pariente cercano nuestro, es uno de los que tienen el deber de responder por nosotros. Entonces, bendito sea de parte del Señor. De parte del Señor. Pero después continúa, ¿verdad? Diciendo, y esto me parece que es más importante todavía, porque dice que no deja de manifestar su bondad ni a los vivos ni a los muertos. Que no deja de manifestar su bondad. Peñan de Yara lleva. Ñande pusino que te vamos a ñande. Vamos a ñande peipo. Ñande putimoña pu amijangua. A los vivos y a los muertos, dice. A los muertos en el sentido, ¿verdad? De Quilión, Magelón, Elimele, Umioma, Nombama, pero era becuera, lleva ñande Yara o mañana bechaco a cuñacuera a eño. Va a bendiga tuyo yapó. Fíjense que en esta cultura la viudez, el no tener hijos, eso significaba prácticamente para ellos como una maldición, ¿verdad? Una maldición. ¿Por qué? Y sabemos, ¿verdad? Lo difícil que van a ver hoy, llevan de hoy. Teniendo de escuela y me emprendo, de escuela opeando, de escuela moa, entonces después se encuentran en situaciones bastante complicadas. Vapeañan deco, a ver, porque da chico por ahí, ¿verdad? En nuestra organización social, en nuestra organización comunitaria, ¿verdad? Por eso es que la Biblia siempre apunta y escribe a la comunidad. Todo tiene que estar en favor de la comunidad. Upea sine qua non en la Biblia. Upea el caracú verdaderamente. Nosotros caminamos y nosotros hacemos ese camino de santidad cuando entendemos que había sido el Señor, nos está llamando para la comunidad. El Señor nos llama para la comunidad. Bueno, vamos a seguir un poquitito más, ¿verdad? Porque entonces la ideología, vamos a decirlo así, nosotros lo presentamos siempre como una teología, porque nos habla de Dios. Estamos estructurando a Dios. Entonces,
La teología del libro de Ruth se expresa no solo en las oraciones, sino también en su cumplimiento. No. Aquí directamente sabemos que esa teología es la realización, la planificación en la vida de cada uno de nosotros. Se expresa entonces no solamente a través de las oraciones, sino sobre todo en su cumplimiento. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañé Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañé. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañé. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. La virtud teologal de la esperanza. Nos preguntamos cómo debe reaccionar un cristiano ante el mal, ante los problemas, las dificultades de la vida. Hay quienes caen en el desaliento y piensan que no hay nada que hacer, que todo es inútil. Hay otros, sin embargo, que dicen que nuestra esperanza es ingenuidad, es idealismo. Hay otros que dicen que la esperanza es algo egoísta. ¿Por qué no es propio de un cristiano el desaliento y la desesperación? ¿Es verdad? ¿Dios actúa en nuestras vidas? ¿Cuál debe ser la mayor aspiración de un cristiano? Recordemos que la esperanza es la virtud teologal por la cual deseamos a Dios como bien supremo y confiamos firmemente alcanzar la felicidad eterna y los medios para ello. Vivo confiado en esta esperanza porque creo en Cristo, que es Dios omnipotente y bondadoso y no puede fallar tampoco sus promesas. El libro del Eclesiástico dice de esta manera: sepan que nadie esperó en el Señor y fue confundido. ¿Quién que permaneciera fiel a los mandamientos del Señor habrá sido abandonado por Él? ¿O quién que le hubiera invocado habrá sido despreciado por el Señor? Porque el Señor tiene piedad y misericordia, nos dice la palabra de Dios. ¿Cuáles son los efectos de la virtud de la esperanza? Pone en nuestros corazones el deseo del cielo, el de la posesión de Dios, deshaciéndonos de todos los bienes terrenales. Hace también eficaces nuestras peticiones,
nos da el ánimo y la constancia en la lucha, asegurándonos el triunfo. Nos proyecta al apostolado, pues queremos que sean muchos los que lleguen a la posesión de Dios. Pero tiene también sus obstáculos: la presunción, esperar de Dios el cielo y las gracias necesarias para llegar a Él sin poner por nuestra parte los medios necesarios. También el desaliento y la desesperación. Hasta nos vemos tentados y a veces también vencidos en la lucha. Nos desanimamos y pensamos que jamás podremos enmendarnos y comenzamos a desesperarnos en busca de la salvación. La Eucaristía como prenda del mundo venidero. La esperanza de la venida del reino se realiza ya de manera misteriosa y verdadera en la comunión eucarística. La comunión es el comenzar a gustar esa promesa del cielo y alimentarnos con ese deseo de la posesión de la vida eterna. La Eucaristía es una anticipación de la vida eterna aquí en la tierra y es también la seguridad y la certeza de nuestra esperanza. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Pueden encontrarnos en Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este libro tan interesante, el libro de Ruth, cómo se nos presenta la teología. Aquí nosotros encontramos cómo Ruth, sobre todo, actúa positivamente, ¿verdad?, a favor de la dinastía de David, porque es Ruth la que va a salvar la dinastía de David. Y todo el libro, el autor sagrado, está tratando de defender la dinastía de David. Nosotros decíamos recién que la teología del libro de Ruth se expresa no solo en las oraciones, sino también en su cumplimiento. El cumplimiento es muy importante. Rezar sin desfallecer, porque el Señor lo cumplirá. Se realiza en el cumplimiento. El capítulo 4 del libro de Ruth puede leerse como el cumplimiento de las oraciones de Noemí y de Boaz. El cumplimiento, ¿verdad?, de las oraciones de Noemí y de Boaz. Esto es importante. Este capítulo 4, ¿verdad?, cómo se cumple, puede leerse como cumplimiento de las oraciones de Noemí y de Boaz. Acuera pe Yerurea, acuera pe Ñemoí Beñan de Yara Renondebe, Ayeva, acuera Oñandú, ape Ipu Aitewi, acuera Onoje ahí Ñan de Yara, upe alaro y contevea Jinayeva. Anda, acuera Ku Omañá, Imba acuera Anaisha Monte, Ayeva. No, ellos están mirando sobre todo para la comunidad. Entero de Tea Penguana, la hora de comunidad mi Penguana, upe alaro y contevea, upe alaro Yerurea de Ñan de Yara. Así como también las oraciones de los otros que piden, por ejemplo, por la fertilidad y la procreación, tanto para Ruth y para Boaz. Todos ellos son recompensados. Boaz se casa con Ruth y el Señor permite que ella dé a luz un hijo. Precisamente la mención del nombre de Yahvé en relación con las oraciones sirve para crear esta tensión en la narración. La relación, ¿verdad? Ahí está en relación con las oraciones, que sirve para crear esta tensión en la narración. Yahvé sin duda cumplirá con todos ante sus oraciones. Entonces, Yahvé cumplirá con todos ante sus oraciones. Es decir, todo lo que se pide. Upeñan de ella Yerurea, upeñan de ña coteneva, ña muy veñan de ya no debe, ellos veñan de Yara, roy coteve, ñan de Yara y catuníbico, alleva, eore,
Oreco Peálaro y Cotemea, Oreco Peálaro y Potagina. Y sin duda el Señor cumplirá con todos. Dios guía y controla todos los eventos humanos. Esto es también para subrayar, ¿verdad? Este es como otro elemento fundamental y esencial dentro de la teología del libro de Ruth. Dios guía y Dios controla todos los eventos humanos. Actúa por debajo de cuanto sucede. En la narración de los hechos, los personajes principales viven y se mueven tratando de vivir su existencia lo mejor que pueden. Estos son los personajes entonces principales que viven y se mueven tratando de vivir su existencia lo mejor que pueden. No siempre los planes de estos personajes de la historia están totalmente coordinados. El deseo de Ruth de seguir a Noemí está en contradicción directa a los consejos que recibe de Noemí. Véala ya esa monana, ¿verdad? Que en la narración de los hechos, los personajes principales viven y se mueven tratando de vivir su existencia lo mejor que pueden. Lo mejor que pueden. Acuérdate, doña Pi, ambaitea, lleva hoy, caina. Vale, que tú ya pomba, esa pica tuña de ya po, hasta cierto punto. Pero no siempre los planes de estos personajes de la historia están totalmente coordinados. No siempre. Ya por escaña, ya pia, lleva, de hoy. Upe algo interesante, y la mañana porque upe algo poco de ¿Cuántas veces nosotros estamos preocupados, verdad? Y procuramos, pero en el fondo nunca ni catuila ya lleva. Nunca podemos llegar a eso. Y entonces no siempre los planes de estos personajes de la historia están totalmente coordinados. La araña coordina página con eso que nosotros queremos o deseamos. El deseo de Ruth de seguir a Noemí está en contradicción directa a los consejos que recibe de Noemí. Está entonces de nuevo, vamos a decir, en contradicción directa a los consejos que recibe de Noemí. Por otra parte, la pasividad de Noemí cuando regresa a Belén es contrarrestada por la iniciativa de Ruth en el suministro de alimentos. Bueno, esta es ciertamente una novela. Aquí, digamos, hay una pasividad de Noemí, es decir, Noemí hubo más de Belén, en realidad a Noemí se le ve así como una matrona simplemente y nada más. Incluso comienza, ¿verdad? Se le da mucha importancia, ¿verdad? Que Noemí con Elimelech se van, tienen sus hijos, se casan. Después comienza un poco el diálogo, como que ella es bien dura, bien fuerte, bien firme en sus decisiones, tapejopá, etcétera, etcétera. Pero después desaparece. Cuando vuelven a Belén, ella también entra en un estado totalmente silencioso, inactivo. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús.
Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y como siempre que viene a nuestro encuentro, viene el Señor, nos ayuda, nos anima, nos fortalece como siempre para que demos pasos muy concretos en nuestra vida cristiana. Y hoy muchas felicidades a nuestra iglesia. Hoy celebramos a estos dos grandes santos que siempre apuntalaron, son las columnas, las vértebras de un caminar eclesial en cuanto a su estructura, en cuanto a su pensamiento, a su doctrina y en cuanto a su evangelización. San Pedro y San Pablo son los dos grandes santos de la iglesia que nos invitan también a nosotros a tomar parte en este caminar de la iglesia, de la comunidad. A Pedro, queridos hermanos, le presentamos como aquel que fue capaz, ¿verdad?, de, entre comillas, confirma a tus hermanos. Cuando le dice Jesús, Juan capítulo 21, es confirmar, confírmales en la fe, es decir, el aspecto doctrinal, el aspecto de la columna vertebral de una institución, de una comunidad, valores y principios. Eso representa Pedro. Pero por otra parte le tenemos a Pablo. Entre ellos parece que hay discusión también en la historia, pero hoy conté hoy, ¿verdad? Pero hoy conté hoy en un sentido positivo, de buscar lo bueno, y justamente aquí está lo de Pablo. Pablo es la musculatura, Pablo son los tendones del cuerpo que mueven justamente todo el esqueleto. No podemos quedarnos simplemente en una estructura, en una construcción, ¿verdad? Leonardo Boff, en ese libro tan hermoso, ¿verdad?, que tiene, justamente nos habla un poco de Pedro como institución, Pedro como doctrina, pero justamente Pablo como músculo, Pablo que sale, Pablo que llega hasta los paganos, evangeliza. Es el querigma que tenemos que anunciar. Ciertamente que el querigma debe ir acompañado después con esa catequesis. Y la catequesis quiere decir la formación. Aupea la Ñande Yara este día en esta gran fiesta, queridos hermanos, que leemos justamente de los Hechos de los Apóstoles, donde encontramos esta fuerza, donde Pedro es capaz de anunciar, de decir, no tiene miedo. Y también Pablo, que es capaz de morir también justamente por el Evangelio. Pidamos entonces hoy, queridos hermanos, en esta fiesta de nuestra iglesia, que Pedro y Pablo nos acompañen siempre y nos den la fuerza necesaria para ser iglesia en camino, iglesia que sale, iglesia que evangeliza, iglesia que santifica. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? Podemos recibir, según la teología, queridos amigos, y según la cita bíblica, como hemos dicho, que aparece en Isaías, 7 dones, los 7 dones del Espíritu Santo. El primer don es el don de ciencia. Queridos amigos, el don de ciencia significa entonces la iluminación, la gracia de Dios que nos ilumina para conocer, para discernir cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. El don de consejo,
que nos ayuda para decidirnos de acuerdo a aquello que nosotros hemos discernido en nuestro camino cristiano, en nuestra vida de todos los días, en lo cotidiano. El discernimiento es tan importante, pero la decisión luego tomada justamente lo hacemos a través de este don tan importante que es el don del consejo. Y en este sentido también nosotros decimos, hay que aconsejar, hay que ser capaces de dar buenos caminos, proponer el camino de Dios, proponer, hablar, dialogar, entender lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, saber aconsejar. El don de la fortaleza nos ayuda a nosotros, queridos amigos, a ser sobre todo perseverantes. Si anteriormente nosotros decíamos que teníamos que discernir, que teníamos que saber aconsejar a los demás, buscar un camino que tenemos que hacer y nos hemos decidido por ese camino, entonces ahora viene nuestra ayuda el don de la fortaleza, porque nos da perseverancia. ¿Cuántos de nosotros necesitamos esta gracia para perseverar en la vida cristiana? Tomar las decisiones ciertamente, pero una vez que tomamos esas decisiones, tenemos que hacer el camino en forma perseverante. El don de la inteligencia que nos ayuda, queridos amigos, a llegar a la contemplación máxima de Dios. El don de la inteligencia nos ayuda a acercarnos a Dios. Una vez que hemos decidido nuestro camino y una vez que estamos en ese camino perseverantes, decíamos, ahora con la inteligencia podemos siempre encaminarnos hacia la contemplación de Dios, que es el fin de nuestra vida. Es el camino de nuestra realización, acercarnos a Dios y planificarnos en el Señor. El don de la piedad. El corazón nuestro, queridos amigos, no puede ser ni frío ni indiferente. Es el calor que nace desde el corazón, de ese compromiso de búsqueda justamente que decíamos nosotros a través del don de la inteligencia que nos ayuda a acercarnos a Dios. Con el don de la piedad nosotros hacemos que el corazón pueda arder en ese deseo de encontrar a Dios, arder el corazón en ese deseo de hacer siempre el bien, de buscar aquello que pueda hacer crecer a las personas y sobre todo que nos lleve a nosotros como comunidad también a buscar siempre al Señor. El don de la sabiduría nos ayuda a nosotros a apreciar, queridos amigos, todo lo que Dios nos ha regalado y ha puesto en nuestras manos. La sabiduría nos ayuda a amar la creación, nos ayuda a amar los dones, las riquezas, todo lo que el Señor puso en nuestras manos. Recordemos que cuando Dios dice que va a descansar en el séptimo día, significa que deja todo en nuestras manos. Esto significa ese compromiso nuestro, pero para eso necesitamos con la sabiduría nuestra, con este regalo tan grande que Dios nos ha dado a través del don de la sabiduría, de amar, de comprometernos y hacer caminar la creación. Y el don del temor de Dios. Qué hermoso que es este último don, queridos amigos, porque todo lo que tenemos nosotros vemos y decimos, hemos recibido del Señor. No podemos ser entonces orgullosos y decir que esto todo nos pertenece a nosotros y que nosotros todo lo hemos conquistado. El temor de Dios significa el gran respeto a la soberanía de Dios, a la grandeza de Dios. Cuando nosotros tememos a Dios, es decir, cuando lo respetamos, nosotros queremos hacer que prevalga su presencia en medio del mundo. La presencia de Dios, el respeto de Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Queridos amigos, entonces cada uno de estos dones son tan importantes para nosotros. Procuremos buscarlo, procuremos sobre todo vivirlo y procuremos también enseñarlo a todos en nuestra comunidad. Que la bendición del Señor siempre nos acompañe.
queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañé en el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando este libro maravilloso de Ruth, la teología de este libro que se nos presenta aquí, el libro de Ruth. Vamos a seguir mirando todo lo que hoy encontramos en este libro, sobre todo con respecto, decíamos, a la oración, cómo Dios actúa, cómo Dios escucha esa oración, cómo se realiza, todas las oraciones que ellos van haciendo a Dios, después ciertamente que se va realizando. Ahora nosotros estábamos mirando y decíamos que Ruth también reza, Ruth también pide, y siempre el Señor que escucha, siempre el Señor que escucha, tanto a Boaz también, las oraciones de los otros también que piden por la fertilidad y la procreación, tanto para Ruth y para Boaz. Todos ellos son recompensados. Dios guía por una parte y controla todos los eventos humanos. Actúa por debajo de cuanto sucede. Aquí me parece que tenemos la síntesis. Dios controla, Dios guía todos los eventos humanos. Dios guía, Dios controla todos los eventos humanos. Qué lindo que es esto. Esto es lo que nosotros tenemos que procurar entender. Esto es lo que nosotros tenemos que procurar entonces comprender. ¿Cómo nosotros decimos que sucede ese accionar de Dios? ¿Cómo nosotros podemos decir que Dios aquí nos ayuda, verdad? ¿Cómo es que Dios nos ayuda para que las cosas sucedan positivamente? En la narración de los hechos, los personajes principales viven y se mueven tratando de vivir su existencia lo mejor que pueden. En la narración de los hechos, entonces, los personajes principales viven y se mueven tratando de vivir su existencia lo mejor que pueden. Bueno, entonces es lindo esto, ¿verdad? Porque ellos están procurando. Pero de la mejor manera. O sea que hay un esfuerzo. Y ahí la todo pasivo. Ya no minte a ver para lo icota, va ella va utahina, va poñe me etache, va poñe cuame etache, o bebe se ya por ya y tante más, o be se usted anda se usted ya ra se aparece, no imagina. No. Aquí es un llamado a una responsabilidad en síntesis, ¿verdad? Porque todo lo que va a suceder, Dios controla ciertamente los eventos humanos. Pero en la narración de los hechos, los personajes viven y se mueven tratando de vivir su existencia lo mejor que puedan. Es decir, son ellos los que se mueven. No siempre los planes de estos personajes de la historia están totalmente coordinados. El deseo de Ruth de seguir a Noemí está en contradicción directa a los consejos que recibe de Noemí. Y por otra parte, la pasividad también de Noemí, porque o por lo menos le veíamos en diálogo, una mujer decidida, pero cuando regresa a Belén es contrarrestada por la iniciativa de Ruth en el suministro de alimentos. Cuando vuelve a Belén, aquí cambia el rol. Antes era un poco Noemí, ¿verdad?, la que tomaba la iniciativa, le decía a sus nueras lo que estaba sufriendo, incluso lo que dice la gente, que está un poco Noemí de esa manera como se presenta. Oye, le conoce la gente y se vive así. Pero ahora la pasividad entonces es contrarrestada por la iniciativa de Ruth. Cuando Noemí plantea la reunión en el granero con Boaz, Ruth se compromete a obedecerla. Y aún así ella actúa por su cuenta. Aún así Ruth actúa por su cuenta. Hace lo que cree sea más conveniente. Es interesante, ¿verdad? A pesar de que aquí hay un diálogo, o sea, le dice, le cuenta, mira que nosotros tenemos, Él es el Goel, es el que te puede rescatar. Entonces Ruth actúa por su cuenta.
En cuanto a Boaz, él acepta que Ruth le pida matrimonio, pero él debe buscar un desvío, buscar la forma para que el plan de Ruth pueda convertirse en su plan. Y al final llega a buen término. Detrás de todas estas acciones se encuentra la mano de Yahvé. Ahí está. Entonces se dan cuenta, todas las cositas que van sucediendo. Oye, en el Granero capítulo 3 es muy interesante. Ahí entonces el encuentro de Boaz con Ruth. Ahí entonces se está planificando, se le está diciendo, bueno, yo te voy a rescatar, hija mía, niña, pero ya poco pesa, ya puedo poner las cosas. Hoy vete niña en donde aina o pégate con ya esa mía o peña ñamón que tarire ya esa yita, pero ni que ya popaiteta. Entonces, detrás de todos estos diálogos y de este accionar, siempre vemos la mano de Dios, la mano de Yahvé que actúa en nuestra vida. Y así entonces nos despedimos por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor y que verdaderamente Dios actúe siempre, porque en realidad Él siempre actúa y está por detrás en nuestra propia existencia. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñan de Yara Ñe, Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yara Ñe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.